Así es, Iván Donoso, démosle a todos la bienvenida. Hoy, Martinelli, la audiencia. A continuación. Presentamos Martinelli, la audiencia, y como todos los miércoles me acompaña Roniel Ortiz. Hoy, Ángel Calderón está con nosotros, también ex fiscal auxiliar y pues, director del sistema penitenciario. Y empiezo contigo, Ronnie, porque ha sido una semana donde pues, la defensa ha dicho, sigue cayéndose a pedazos esto, y este testigo de ayer de la procuradora, presentado por la Fiscalía, pues alguien que lo único que ha hecho es corroborar lo que ustedes han venido diciendo. Un caso armado por Juan Carlos Varela, Rolando López, Chinto Gómez, y ahora Eric Estrada también aparece como protagonista de esta saga. Es correcto, este parte, y bueno, y Kenia Porcel. Antes de todo, Kenia Fernando, Porcel. quiero mandarle saludos al licenciado Carlos Herrera Morán, al licenciado Sin, a los fiscales que ven este programa, que dice que no se lo pierden, para ver en qué nos equivocamos o qué cosas decimos incorrectas, pero bueno, un saludo a todos. Esto es parte de lo que es la audiencia y realmente te digo algo importante. Esta semana se evacuaron 5 testigos. Fue bien importante la actuación de cada uno. Todos estos testigos, para que la gente sepa, son parte de los testigos de la Fiscalía. Son alrededor de 75 testigos, 74, 75, solamente van 11. Hemos hecho una dinámica para tratar de que cada día podamos sacar 2, 3 o 4 personas para ir avanzando. Pero hay testigos que solamente van allá a decir, no, yo trabajo ahí y veo las ardillas, bueno, y veo los monos. ahí fue el magistrado Pinilla y dijo que él fue porque el fiscal auxiliar lo llamó por teléfono para una invitación. Amigo. O sea, no una boleta de citación. Una invitación. Como que ahí tenían una fiesta, pues. Entonces él fue a reconocer unas, le denominó unas interpretaciones. Él nunca dijo que reconoció ningún correo. Es más, de lo que habló, hasta determinó que cometió delito, porque dice que ahí lo puso en una declaración, que de ahí se iba a la base de datos del Tribunal Electoral a sacar información para llevársela al fiscal. Pero mira lo pecaminoso de todo esto, Fernando, que no solamente este señor que fue a tratar de hacer un show mediático con relación a pruebas que él considerará, dice que él fue porque es un colaborador de la justicia. Pinilla, colaborador de la justicia. Lo que fue hacer reír al tribunal diciéndole que el señor Martinelli le daba muy buenos vinos y vinos caros. Fue a hablar de un tema de un estadio. Yo no sé qué hace el Tribunal Electoral metido si eso se tramita con Pandeporte. Si tú vas a pedir el Romero Fernández o le vas a pedir el Roberto Durán, tienes que ir a la entidad que corresponde. Entonces, claro, no entiendo que así este magistrado dilucidando este tema, pero bueno, él dice que era eso. Lo que sí se pudo determinar al final del camino, por lo menos con él, para empezar, que no vinculó a Ricardo Martinelli, a pesar que quiso hacer un show mediático. Subieron al estrado a Rubén Polanco. Polanco dice que no tiene ni idea que sus abogados habían pedido $5 millones por su actuación ahí. Cuando se le puso de presente a Polanco los supuestos correos de Brad para Brad, que realmente eran de Picuiro para Brad, para Brad, para Brad, para Brad, para él mismo que era Brad. Entonces se pudo determinar que en esos correos, cuando nos fuimos a la supuesta fuente de lo que estaba en digital y documental en papel, logramos determinar de que borraron el nombre de la periodista Castalia Pascual. Imagínate tú si fueron tan sinvergüenza. Pero bueno, este era un expediente que se creó en la cabeza de Rolando López, que bueno, no quiero ni decirle, ni ponerle ningún apodo, pero realmente él sí debe estar bastante preocupado. Y yo, siendo usted Rolando López, debería estar preocupado. Su nombre ha sido arrastrado por todo este expediente, amenazando peritos, inmiscuyéndose en la investigación, doblándole el brazo a los testigos, manipulando. Mira, ayer salió cuando fue un señor, Elvin Ortiz, que ahora es jefe de inteligencia, sí, dijo que él estuvo presente cuando Juan Carlos Varela llegó. Y estaba Rolando López, Jacinto Gómez, y ayer, y decía el señor testigo protegido 8430-145, que él llegó caminando con Jacinto. Resulta ser que ayer, cuando llega una persona que se rehusó a decir cualquier cosa y que por eso fue sancionado, fue sacado, fue mandado a trabajar en una garita, una persona de alta capacidad intelectual, muy capacitado. Que no es militar. Que no es militar, seleccionado por el Consejo de Seguridad. ¿En qué quedó al final? Le dice, militarizaron el Consejo de Seguridad, porque claro,
Esa es la única forma de querer estar haciendo las cosas como le da la gana. Bueno, las confabulaciones violando la que ley. tienen los policías siempre en la cabeza. Es correcto, eso es Ángel, correcto. un caso con un montón de irregularidades que están saliendo sin imputación, mal armado. Ahora, pues la pezuña del tal Picuiro apareciendo en estos correos, no es para que se suspenda esto. Bueno, mira, muy buenas noches ante todo. El tema de lo que mal empieza, mal acaba. Claro. Entonces, si tú ves que desde un inicio se ha señalado porque ha habido una inconsistencia por parte del testimonio y los testigos, asimismo puedes ver que el efecto dominó se va a sentir al final. Ahora, si fuera otra jurisdicción donde existen jueces que desde el momento que ven que esto no lleva a ningún lado, automáticamente suspende y dicen aquí no hay ningún tipo de delito, aunque el Código Procesal Penal tiene y permite al juez esa facultad de que si no ve más nada, decir, bueno, ¿hasta cuándo no vamos a seguir con esto? Pero como ustedes bien lo señalan, vamos a ver hasta dónde se va a seguir presentando testigos que una, otra y otra vez repiten ciertas situaciones que se dan fuera del contexto procesal. ¿Qué te quiero decir con esto, Fernando? El Código prohíbe que tú sometas a una persona o tú arranques verdades a media a una persona a través de cualquier método de violencia. Este tipo de violencia, la coerción, es un tipo de violencia. Decirle a alguien que lo voy a amenazar con dejarlo un mes en una garita. 2 meses. Que Que ni te manden siquiera, 100 meses de vacaciones sin haberla pedido. alguien que no es ni siquiera militar, es decir, que no tiene la formación militar, sino que es como si agarrara a un muchacho de cámara y lo pusieras de guardia de seguridad. Bueno, es que ahí es donde viene la parte de la coerción. Todos estos testimonios, recuerda que al final es el juez o los jueces que están allí los que van a determinar y van a ver la viabilidad o la eficacia de estos testimonios. Hasta donde se ha visto, acuérdate que hay dos corrientes, pero lo que sí queda cierto y lo que sí queda debidamente establecido es que un sinnúmero de estos testigos pues han señalado situaciones propias de las funciones que realiza el Consejo de Seguridad y que en un momento debieran tener mucho cuidado con lo que están diciendo porque tú estás hablando de la institución que maneja la seguridad del Estado. Por otro lado, tú también tienes que tomar en cuenta que si estas personas te están diciendo que fueron objeto de algún tipo de intimidación, algún tipo de amenaza, algún tipo de extorsión, algún tipo de confabulación para que dijeran cosas más allá de lo que ellos no saben o no quisieran decir por el temor, porque recuerda que alguien por ahí dijo que el Consejo lo había militarizado en este quinquenio. Recuérdate que en la policía tienen un escalafón y ellos responden a ese escalafón, tienen un método de efectividad en cuanto al rango, pero en temas jurídicos, en temas judiciales, no existe la debida obediencia. Así es que al final del camino, la salida de estas personas, la finalización de este gobierno, obviamente va a llevar a muchas de estas personas a decir realmente qué fue lo que sucedió, porque pudo haber una especie de temor, pudo haber una especie de miedo, porque lo que estamos escuchando, lo que se está señalando, obviamente es la preocupación de personas, tanto por el castigo, por no decir, como las repercusiones que pudieran señalarle. Ronnie, no sé si está en la lista de testigos, pero hace un momento Joaquín Vázquez, secretario del Consejo Municipal de la ciudad, pues salió insistiendo en que los espionajes sí existieron. Lo que pasa es que incluso el presidente Martinelli recibía todas las mañanas una lista mientras desayunaba. Bueno, ese es el criterio o lo que él está diciendo por voluntad o voluntad propia, pero eso que está diciendo él es totalmente falso. A él no le consta absolutamente nada de eso. O era que él dormía en la misma cama que Martinelli. Se levantaba junto, le quitaba la pijama. Pues tiene que ser eso, le cepillaba los dientes, le preparaba el desayuno para que él diga esas cosas. Ahora, mira, el tribunal ha sido enfático que estas personas que se denominan víctimas, testigos de este caso, no deben ser contaminados. Y yo se lo voy a poner en conocimiento mañana al tribunal, en caso tal que la fiscalía quiera llevarlo, porque él está dando declaraciones allá a diestra y siniestra, que eso tiene que ser reservado para la audiencia como tal. Mira, hay 2 elementos importantes. Y ahorita quiero que Ángel nos explique algo por su experiencia como fiscal auxiliar, para que ilustre la ciudadanía, porque yo lo he explicado, sé que mucha gente lo entiende, pero ahora quiero que le explique varias cosas. Hubo un funcionario que se llamaba Alvin Moreno que fue a declarar que había sido reclutado de un banco de la localidad por ser un oficial de cuentas cifradas, un tipo que sabe de blanqueo de capitales,
que manifestó que cuando él tuvo un entrenamiento se dio algo, fue en el año 2011, cuando Sí. ni siquiera esta causa existía. Pero cuando llega Rolando López y cuando llega Jacinto Gómez, entre ellos discutiendo los funcionarios del Consejo, él hizo un comentario me imagino que un lamebota de un secuaz de ellos, y el tipo fue y se lo dijo, y eso trajo como consecuencia que este señor fue destituido, o sea, lo votaron del Consejo de Seguridad, así lo manifestó al tribunal. Se sintió, él dice que él sintió que no debió haber salido de ahí porque para que lo reclutaran él pasó muchas pruebas, era Claro. un funcionario que hablaba inglés, una persona que realmente fue una pérdida para el Estado con relación al tema ese en particular. Pero cuando se le preguntaba al testigo protegido 8430-145, ¿cómo llega él al Consejo de Seguridad? Dice que él llegó en un carro que él se paró ahí en la Interamericana, levantó la mano, pidió un ride y lo trajeron a Panamá al Consejo de Seguridad. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Pero ayer, cuando declara el señor Julio Palacio, dice que él llegó en una cápsula. ¿Qué es una cápsula? Una cápsula es una caravana de vehículos debidamente armados y escoltados, tal y como se traslada a Ricardo Martinelli, o se traslada a un presidente, o se traslada a un PMI, como ellos denominan, personaje muy importante. Entonces, Bragg no fue que fue caminando, como ellos decían. A Bragg lo tenía torqueado y él dijo, mire, el que conoce al señor Bragg, 8430-145, testigo protegido, sabe de qué color es. Y cuando lo vi dentro de la camioneta que lo tenía Estrada metido, estaba totalmente colorado, con una botellita de agua y bastante asustado. Entonces, llega el señor Varela, él dice, estaba Estrada, Rolando López. Rolando había dado órdenes a varios, como a unos que declararon ahí, digan que yo no estuve. Pero la mentira no tiene pata. Él no estuvo en la computadora, pero aparece su nombre. Él no hizo los correos, pero dice que es el autor. Él no hizo absolutamente, no nombró al testigo en Estados Unidos, pero él le pidió al director de la policía que lo mandara para allá. Él no le dio nada y el testigo no se acordaba quién se lo dio, no lo conocía, pero lo puso a ganarse $10,000 en los Estados Unidos, muerto en las raíces sin hacer nada ni en esas cosas. Pero mira, Fernando, lo importantísimo de toda esta cosa es que cada día día tras día se viene derrumbando la teoría del caso de la Fiscalía. Día a día se consolida nuestra defensa en favor de Ricardo Martinelli, porque este es un tema que siempre vinimos manejando. Fue muy penoso la actuación del magistrado Harry Díaz, que un magistrado se ponga en estas bajezas a dar ese tipo de entrevistas, a hablar de ese tipo de cosas que habló, cuando él tiene una cola de paja que si se le prende un fósforo yo creo que se quema todo. Él no debería realmente ni siquiera por la majestuosidad del cargo que ocupa, debió haber metido la lengua en el lugar que él sabe, debió haber respetado, él debe respetar la presunción de inocencia, él debió respetar la ética. Yo le estoy recomendando a esta gente que le metamos un proceso antiético en el Colegio Nacional de Abogados, porque esto que él hizo no lo ha hecho un magistrado en la historia republicana. Esta es una cosa que está totalmente fuera de lugar. Pero bueno, para aterrizar el tema, en cuanto a mi participación, eso es lo que vino sucediendo. El testigo le dijo, fiscal, tal y como me reuní con usted ayer, yo le dije a usted que aquí no venía a mentir. Yo le dije a usted que yo iba a decir la verdad. ¿Qué resulta ser? El señor manifestó de que Jacinto Gómez hizo una investigación. O sea que toda la gente del Consejo, a los que le quitaron, Eran fiscales, jueces. a los que le quitaron la tarjeta, a los que le quitaron las llaves, a los que le quitaron los carros, que los mandaron a pie a altas horas de la noche, que dice que un señor que tenía un taxi los ayudó para sacarlos del CNC para que no corrieran peligro, porque temían hasta por su vida. Entonces, estas son cosas que realmente no podemos permitir que pase. Y pronto va a salir, porque estamos buscando la declaración esa, para demostrarle a la ciudadanía que Jacinto Gómez y su secretaria Butler sí tomaron declaraciones, hicieron una investigación. ¿Pero por qué lo hicieron? Lo hicieron porque vieron al presidente de la República, Juan Carlos Varela, diciendo, hagan. No, llegó cual fiscal, juez de garantía, magistrado de la Corte, a hacer una inspección ocular. Una inspección en cualquier lugar donde supuestamente se cometió un delito, tiene que resguardarse con la ley y la Constitución. Este señor violó la ley. Hay algo, Ángel, y tú que fuiste fiscal auxiliar, en la figura del testigo protegido. Es decir, porque este hombre resultó que a veces era testigo, a veces era cómplice. Uno queda enredado exactamente. Me gustaría que Ángel le dé una docencia por su experiencia como fiscal. ¿Cómo se hace el procedimiento, Calderón, cuando llega una persona y dice, yo tengo esta información, quiero protección? Explícale, por favor, con tu sapiencia, a nuestra audiencia, cuáles son los detalles. Si la información que se pone en el libro debe ser verificada.
si tú le puedes permitir a una persona juramentarlo y permitirle que pegue mentiras. O sea, explícanos esto, por favor, que a mí me gustaría que me ilustraras a mí también al respecto. Sí, mira, cuando tú tienes la figura del testigo protegido, tenemos que remontarnos de por qué se utiliza esta figura. Esta figura nace en el albore, cuando se estaban sofisticando las bandas y las pandillas y se estaban dando una serie de delitos violentos en las cuales las personas, por temor a ser ejecutadas o que se tomaran venganza, decidían no hablar y decidían no colaborar con las investigaciones. Así es como se crea la ley y se permite que este tipo de personas puedan, bajo reserva de su nombre y bajo la figura del testigo protegido, dar toda la información de la cual tenga conocimiento, con la seguridad y la garantía de que nadie va a saber de quién se trata y por qué lo está haciendo. Esta génesis del testigo protegido se mantuvo hasta el momento en que tú tienes a la persona y esa persona primero se entrevista con uno en particular, que es quien le va a recibir una especie de entrevista para saber si Pero tú realmente... tienes que hablar primero con un fiscal. Por supuesto, no es llegar y No decir llega a hablar que, con un policía, que que el aquí policía estoy te yo, dice. pongo una capa, porque no, la persona tiene en algún momento que tener contacto o con el secretario de la fiscalía o con el mismo fiscal donde le expone qué es lo que él conoce y qué es lo que él sabe. Ahí el fiscal, luego de esa exposición, toma la decisión si lo van a admitir como un testigo y si va a ser protegido. Luego de los elementos que él brinda, se procede entonces a abrir en un libro que estaba en una caja fuerte, se saca el mismo y se anotan todas las generales del testigo protegido. Nombre, cédula, dónde vive, dónde se le ubica, cómo se le ubica, y se le asigna a una persona en particular para que le dé seguimiento y en el momento que él se requiera pueda tener la garantía de que ese testigo se presente a cualquier diligencia que se solicite, porque los abogados defensores pueden en su momento pedir la comparecencia del testigo y se garantizaba que este testigo pudiera comparecer, pero para ello tenía que haber certeza de dónde vivía y quién era el individuo que tú estabas amparando bajo nadie la ley. supo ni dónde vivía ni... Aquí tú no podías venir a mentir, porque si tú mientes, recuerda que el código, en ese momento estaba el código judicial. Llamado inquisitivo. Sí, tenía sanciones que agravaba si tú pegabas falso testimonio o decías cosas que no eran ciertas. Y si había detención, la pena se te agravaba. Pero mira todo el concurso de los catálogos que estamos viendo, cómo se fue prostituyendo esta figura al extremo de lo que hemos visto es una persona que referencia y que de una manera burlesca aparece en los medios haciendo señalamiento de que, hey, aquí yo soy el testigo protegido. Y a la hora de un escrutinio, donde empiezas tú realmente a conocer cuáles son los detalles, se observa que hay mucha falencia en cuanto al testimonio que da. Te aseguro que correspondía a las partes en su momento poder aclarar aquellas lagunas o aquellos espacios que habían y que no dejan de tener una repercusión de índole penal, pero eso le competirá en su momento al juez de la causa o a los jueces de las causas compulsar las copias respectivas, dentro de las cuales pues va a haber una investigación y como dice Ronnie, habrá muchas personas que tendrán que dar una explicación, porque esto nos remonta un poquito quizás a lo que sucedió en el pasado en Perú, donde un Fujimori, acompañado de ciertos individuos que quisieron jugar a la seguridad, pues hicieron toda una serie de tergiversaciones de la justicia y implementaron, una especie de terrorismo judicial. Esto, como se está viendo, más te inclina a la balanza procesal a un terrorismo judicial donde se ha jugado con lo que es la administración de justicia, porque como bien se señala, los poderes del Estado, el Ejecutivo no puede estar involucrado en los temas del Poder Judicial. Y aquí ha sido conteste y manifiesto la participación de entidades que no tienen esa naturaleza y esa actividad judicial para proceder a hacer investigaciones e inspecciones. Ronnie. Ángel, yo te quiero hacer varias preguntas porque me interesa el tema, sabes que lo hemos discutido, tú me has asesorado mucho en este tema en particular. Me gustaría que tú me dijeras si tú como fiscal, varias preguntas te quiero hacer. Tú como fiscal auxiliar de la República permitirías que una persona a la cual estás dando la categoría de testigo protegido, tú lo juramentes a pesar de que el tipo te diga que va a decir mentiras en su relato? ¿Tú lo permitirías? No, Ronnie, es que partiendo del hecho que tú tienes que entrevistarlo primero y
desde el momento que tú lo entrevistas, tú sabes realmente por la experiencia, por los años, por las preguntas del hecho que tú le haces, si te está o no te está diciendo mentira. Desde el momento que tú observas que no es un testigo firme, que Sí. te está pidiendo mentira, que te está pegando mentira, tú jamás procederás a juramentarlo. Y si tú lo juramentas a sabiendas de que te está pegando mentira, tú eres tan cómplice como ese Quiero testigo y es que- más peligroso un fiscal hacer eso. Y es permitido, otra pregunta, disculpa Fernando, es permitido que la persona ponga una dirección abierta, por lo menos David Chiriquí, para su No. localización. ¿Es para No, ti, no. tú como fiscal permitirías eso? No, porque, vuelvo y te digo, en el libro que se lleva de los testigos protegidos, en ese libro él tiene que reflejar la dirección donde se le puede ubicar, porque te he dicho que ese testigo es sujeto posterior a que la defensa pueda citarlo. Y no te estoy hablando de este caso, es lo que establece la ley que amparó en su momento la figura del testigo protegido. No es permitido que esté dando direcciones abiertas porque está pegando mentiras. Sí. Quiero que vean estas portadas, Ronnie, de lo que ha sido este juicio. Testigos amenazados y humillados en caso Ricardo Martinelli, y sale pues este señor. Ahí ha quedado Jacinto Gómez. claramente evidente. Mira, este es el periódico Panamá América y no es porque es nuestra casa. Es el único periódico que está diciendo la verdad real de lo que está pasando en esa audiencia. Cómo quedó evidenciado Jacinto Gómez, cómo quedó evidenciado el señor Rolando López, cómo Kenia Porcel ha permitido como abogada, catedrática, profesora, maestra, lo que sea, con todos los altos grados de estudio que tiene, que se haya hecho estas cosas durante su administración. Cómo ha permitido que comisionados del Consejo de Seguridad sean subsecretarios de la Procuraduría. Cómo ha permitido que funcionarios del Consejo de Seguridad sean parte de dentro del Ministerio Público. Esto es inaudito. Ahora, otra pregunta, Ale. Bueno, lo que estamos Ángel. hablando de la militarización que hay. Es total. Ellos manejaban el Ministerio Público a diestra y siniestra. Y con relación a este tema, este periódico, el periodista Ávila, ha venido dando una buena ilustración balanceada, no como hacen otros medios que están, yo no sé si están transmitiendo el juicio que se está dando en Marte o el que está dándose acá en Plaza Ágora, porque las cosas que publican son totalmente distintas o distantes a la realidad en particular. Aparece Erika Estrada como, bueno, hace un momento, ¿y este señor cuándo aparecerá? Rolando López testigo, supuestamente era del creyente autónomo, no sabe, yo no creo que él se vaya a atrever a ir ahí. Es lo que te iba a preguntar, yo no creo que vaya, ¿no? Él, según la referencia que tengo, es extremadamente cobarde. Él es malo con uniforme, pero Ya se jubiló, ¿no? sí, pero como ser humano, me han dicho todavía que ha sido bastante cobarde. Y tú sabes que a mí me ha amenazado, a mí me da igual lo que haga o lo que no haga, o que me diga o no me diga, porque realmente a mí eso me resbala. Yo sigo siendo un abogado, seguiré haciendo mi trabajo, pero no vamos a permitir de que todo lo que han hecho pase desapercibido. Ellos van a ser sometidos a justicia, nosotros nos vamos a encargar de eso, lo que no le quepa la menor duda. Este es el caso que a él más le duele la cabeza, porque él sabe todo lo que hizo en este proceso. Esto también, yo creo que ha habido gente que ha ido en la más a decir que de qué hacían la fiscalía, de qué hacían el Consejo de Bueno, si te Seguridad. estoy diciendo que el fiscal dice que llamaba a la gente, Calderón, que quiero que también expliques dos cosas ahorita. Si es normal que en el libro de testigo protegido el testigo diga, yo me compré este celular hoy y lo voy a dejar usar en 6 días, y eso lo voy a poner en el libro de testigo protegido, eso por un lado. Otra cosa importante es que le expliques a la ciudadanía si las personas en los procesos deben ser conducidas, invitadas o citadas. Porque yo he quedado con por lo menos todas las anticorrupción borraron del código la boleta de citación. Acá se hace la conducción directa, como cualquier criminal de alta peligrosidad. Y acá con relación al licenciado Marcelino Aguilar, dijo el señor Pinilla ayer que él recibió una cordial invitación. Me dijo, señor, estoy invitándolo porque acá estamos viendo cómo inventamos un proceso para acusar gente. Y eso que es abogado también. Entonces, eso que, bueno, él dice, hay gente que dice que yo no soy abogado. Sí. Yo he escuchado a Bernal, al doctor Bernal, y a otros sacarle los trapos de que nunca se graduó, que nunca lo vieron en ningún salón de la Facultad de Derecho, porque a ti alguien de la Facultad de Derecho, si estudiaste ahí, te tiene que conocer. Si nadie te conoce, tú no fuiste ni siquiera por ahí a tomar café ahí a la cafetería. Bueno, voy a información comercial. Despido gracias a Ángel Calderón. Viene Jessica Canto y seguimos con el caso después del cambio. Seguimos en la presentación de Martinelli, la audiencia.
Y se incorpora a nuestro panel Jessica Canto, como todos los miércoles. Y Jessica, un año largo, ya el último programa que hacemos con Juan Carlos Varela de presidente. Gracias a Dios. Afortunadamente para el país y para todos, pero deja claro de que aquí ha sido violación tras violación desde aquel 11 de junio en la ciudad de Miami, donde pues con un paquete metido dentro, casi con calzador, en la embajada de Panamá en Washington, con el testigo protegido, dando declaraciones, abriendo un expediente, volviéndolo a cerrar y procediendo a ese caso. Bueno, buenas noches y quiero decirles de verdad a Panamá que gracias a Dios se va este gobernante que ha sido el peor y el más impopular de la historia. Sinceramente, estoy muy feliz de que se vaya. Bueno, Noriega no era... Y lo que sí quiero dejar claro, en todo este trayecto vi pues que en el primer bloque se explicó todo lo de los testigos, cómo se ha ido desbaratando. Ninguno de los testigos ha podido vincular a Ricardo Martinelli con el delito. Sin embargo, durante tanto tiempo, porque Ricardo Martinelli tuvo 2 años enteros siendo una verdadera víctima de Juan Carlos Varela, quien es magistrado, juez, fiscal, director del sistema penitenciario, custodio. Ese era Juan Carlos Varela en contra de Ricardo Martinelli. Este hecho nunca se puede olvidar en la historia y que todo Panamá siempre recuerde cómo cada etapa de Ricardo fue tan difícil y por eso yo pedí que nos ilustraran un poco con cada etapa y cada momento tan fatal que hacían con Ricardo cuando el Martinelli. presidente es extraditado desde los Estados Unidos, bueno, ahí se mantiene ese sí, porque él es un hombre que él es un hombre brillante, él tiene una fuerza que sale de adentro porque en realidad él ha sufrido, pero cada vez es más fuerte también. A ver, desde ese momento, porque él apenas que pisa Panamá, pues no llevan una asistencia médica, no dejan que sus abogados le vean. En ese momento, Fernando, a él lo sometieron a un nivel de estrés tan grande que lo ven tranquilo en ese momento, pero él llegó a unos niveles porque le dio una crisis hipertensiva tan fuerte que nosotros tenemos pruebas de que a él le dio un infarto durante esas 24 horas. Fueron muy difíciles para él. En esas 24 horas donde los abogados trataban de hablar con él, trataban de verlo, trataban de saber dónde estaba, su esposa no tenía información a dónde llegaría. Todo eso generó un estrés en Ricardo Martinelli y él sufrió un infarto porque ese infarto no se sufrió antes, está demostrado y yo lo he dicho muchas veces, pero vamos viendo cómo trataban de acabar con su vida. Peor aún, vimos como un Jacinto Gómez, que ya hemos visto que se convirtió en fiscal, que era magistrado, que esto es parte de la historia del proceso, porque el proceso hay que explicarlo todito como es, cómo estos testigos de ellos mismos han mencionado a Jacinto Gómez, cómo Jacinto Gómez cuando sintió que tenía a Ricardo Martinelli lo filmaba, se burlaba prácticamente de la condición de él y de verdad que triste que nosotros hayamos tenido que pasar por esta etapa de la historia. Y por eso hemos querido ir viendo poco a poco todo eso, lo que ya pasó, gracias a Dios, porque ahora nos encontramos en un momento puro del sistema penal acusatorio, que eso es lo que siempre dice el colega Ronnie, que hemos llegado a un momento donde no es que nos están beneficiando, sino es que simplemente las pruebas están saliendo como son. Claro. Exacto, entonces por eso es que ahora observamos cómo pues Ricardo Martinelli afortunadamente puede tener una medida que en su momento si se tiene que ampliar se puede hacer porque la ley nos lo permite y vamos observando todo lo que él vivió durante ese tiempo donde fue manipulado por Juan Carlos Varela. Toda la justicia. Pero hay un montón Ricardo. de ilegalidades, de irregularidades, que todos estos que en su momento te llenaban la boca hablando de libertad, de justicia, pues miraron para otro lado. Sí, y ahora quieren coartarle el derecho a hacer querellas, a hacer demandas. Mira, hemos visto cómo nos han archivado tantas querellas. El Ministerio Público no está haciendo su trabajo. Y esto es algo que nosotros vamos a también elevarlo a organismos internacionales, porque lo que se está viviendo, no podemos continuar con esa procuradora que existe ahora mismo, que ella es juez y parte, y otro día es procuradora, y otro día es parte del Consejo de Seguridad. Mira, la verdad que esto que está ocurriendo, porque nos ocurre ahora con las querellas penales que les metemos a estos funcionarios que no han hecho su trabajo correctamente por hacerle caso a un Rolando López, que lo llamaba un
Jacinto Gómez, Bueno, a ya un Jerónimo. Y por yo eso... te voy a preguntar, con Jerónimo Mejía, con Harry Díaz y con ese viceministro Ulloa, ¿qué va a pasar con Vamos ellos? a trabarlos a todos. Mira, lo único que yo espero, Fernando, A ver. es que ellos aguanten Sí. lo que ha aguantado Ricardo Martínez. Ricardo Martinelli le ha demostrado a ellos que es un hombre de verdad, que es un hombre que a pesar de sus padecimientos, de los cuales incluso se han burlado algunos, Sí. de los cuales incluso se han dado discusiones de mi persona con algunos colegas ahí, lisos y respetuosos, con pasados o con comportamientos dudosos, se han venido dando, ellos aguanten lo que Ricardo Martinelli ha aguantado. Yo estuve con Ricardo Martinelli un año en Estados Unidos, acompañándolo o tratando de minimizar con mis compañeros, colegas, ese duro presidio. Yo le apuesto a cualquiera de este gobierno, al mismo Jacinto, al mismo Picuiro, a Estrada, a Arroyo y a todos los que se confabularon. Yo apuesto que ninguno aguanta. A mí me tocó ver a Madriñán hecho una chancleta caminando por Colón. Después que era el hombre más malo de la tierra, me tocó verlo y yo lo conocía. Yo realmente no tenía nada que reclamarle a Aníbaldo Madriñán Aponte, y un día me lo encontré en Colón y me saludó. Claro. Porque yo lo conocía. ¿Cómo está, comandante? Ahora, el licenciado, ¿cómo está? Oiga, está. Pero lo vi solo. Al final termina solo. Al final todas estas estrellas te sirven para absolutamente nada. Al final todas estas papanaterías que utilizan, todos estos abusos. Entonces después viene la lloradera de que no, yo no fui, quiero la Biblia, quiero a Dios. Empiezan a querer a Dios de una manera que nunca la quisieron. Porque para uno querer a Dios, primero tiene que querer al prójimo. Uno dice Dios, que quiere al prójimo como a ti mismo. Y adora a Dios sobre todas las cosas. Ellos tenían un Dios que se llamaba Varela. Ellos, por los premios que Varela les dio, Y un de Mesías estrellas, que se llamaba puestos, Picuiro. y un Mesías que se llamaba Picuiro. Y una Virgen María que se llamaba... Oye, eso eran tan ridículos que se pagaron una banda gástrica con plata del Estado. Sí, eso sí, el Yo te lo colmo dije, de- Fernando, te lo dije hoy en la mañana. Van a salir informaciones pronto de cómo se pagaban viáticos a personas que un día estaban en una cantina y otro día estaban representando a Panamá en las la Naciones OEA. Unidas con la bandera de Panamá ante estamentos internacionales. Todo eso va a salir porque gracias a los ciudadanos honestos de este país nos están suministrando información. Les agradecemos todo lo que lo que nos puedan aportar de más. De azafata con un PH a embajadora plenipotenciaria también hay O de la mucho revista Playboy al PH y del PH a la ONU. O sea, estas Sí. cosas hay que explicarlas. Y me gustaría que el señor maléfico lo explicara. ¿Por qué razón viajan personas con viáticos Bueno, del igual que Estado no siendo funcionarios? Igual que la señora futura canciller y ex vicepresidenta explica cómo se daban de forma tan laxa las posiciones diplomáticas en este país, como al tal testigo protegido, por ejemplo. Bueno, y cómo desbarataban la plata del Consejo de Seguridad, invirtiéndola en cuestiones ilegales, manipulando un expediente. O sea, aquí se ha trastocado el sistema de administración de justicia. El Ministerio Público tiene que ser saneado, señor presidente Cortizo. La señora procuradora, por respeto a usted, como dama, como abogada, como procuradora, como docente, usted debe renunciar. Todo lo que está saliendo en este juicio, mire, lamentablemente no podemos sacar las audiencias, pero el día que tengamos la posibilidad de sacar las audiencias, Hay que publicarlas lo todas. vamos a publicar en este canal o en el canal que sea, para que Panamá se dé cuenta qué fue lo que sucedió en esa, para que se dé cuenta cómo aparecían las informaciones, cómo aparecían los nombres dentro de un CD que los fiscales peleaban a diestra y siniestra, que no se abrieran, que no se les diera la defensa, como Harry Díaz, como Jerónimo, como parte de la corte se prestó para esta sinvergüenzura. Yo como abogado me siento avergonzado de que se haya permitido manipular por parte de policía, pero ¿cómo no lo van a permitir si me cuenta gente, información que nos llega, de que el señor Picuiro se la pasaba en la corte, en el despacho de algunos magistrados, y algunos magistrados en el despacho del señor Picuiro, pidiendo que me nombrara el nombre? Yo siempre, te lo dije esta mañana, cuando vine de mi pueblo a los 17 años y medio, a querer ser un abogado, a trabajar como un demente para poder llegar a graduarme de abogado, yo veía esos grandes abogados, veía esos magistrados, para mí eran como ver a los dioses del Olimpo, que para llegar ayer era porque estaban tocados por Dios, que eran hombres intachables,
que eran personas no manipulables, que respetaban la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Pero después que yo en todo este periodo que tengo de ejercer como abogado, 17 años, me he dado cuenta cómo se llega a la Corte Suprema de Justicia, yo prefiero que a mí nunca nadie Jessica, me sugiera para eso. Porque hay una, y yo creo que para casi finalizar, yo creo que el momento más vergonzoso tal vez de nuestra historia judicial, este video del baile de las sábanas de la Policía Nacional en el Hospital Nacional. Sí. Y lo que ocurrió esa noche realmente es Y es demencial. importante también, Fernando, porque un querellante osó, en el momento que nosotros estábamos pidiendo la medida, decir que como él se estaba tratando de fugar del Hospital Nacional. Él no se estaba intentando fugar. Mira, él va para su cuarto, porque él tenía un contraste de yodo en su cuerpo. Sí, que le van a y hacer esa es la examen de- realidad, pero es porque mañana salen en cualquier medio o se sientan en un estrado a hablar locuras, porque yo observo cuando un abogado comienza a decir cosas que él presume o a su antojo, es delicado. O sea, estamos viendo que ese señor va para su cuarto porque es que él tenía un contraste de yodo y con un permiso que tenía para estar Y en el quedó hospital. certificado, Jessica, disculpa Fernando, antes de que cierres, esto quedó certificado en una acta que se hizo, Sí. donde firmaron más de 8 médicos. El doctor Gaspar Arenas, en su informe, cuando el labradorcito, que es un perrito, porque él no es ningún perro labrador, él es un pinche chihuahua. Cuando él se llegó a ese hospital, no sabía, porque yo lo cuestioné duro ese día anoche, Jessica. Lo cuestioné. Y digo, tú te prestaste, labrador, para ir al Pero si aeropuerto lo jala del con brazo. Jacinto Gómez Sí. a atender a Ricardo, pues, a sacarle la lengua, cuando sabían que decía el Departamento de Estado que debía ir a un hospital a recibir atención como debía ser. Y eso que tú estás diciendo del infarto es cierto, porque los 3 médicos cardiólogos, especialistas, que fueron convocados por el mismo presidente, dijeron ese día, porque yo estaba presente, de que ese señor no se podía quedar ahí. Ese señor tenía un alto grado de que pudiese perder hasta la vida. Y a mí me tocó llevar la documentación. Es que la idea, yo creo que en un principio siempre fue, o que Ricardo, condenarlo en la Sí. corte o matarlo. O matarlo. Ese era el plan, La el plan soledad perfecto. a la que lo sometieron. Y por eso... Bueno, ahí está el baile. sí, Yo espero que los empollerados estos seguirán en la policía ahora que Mira, cambie el gobierno. mandaron al Ese torturador. fue Jacinto López, Gómez Gómez estaba era ahí. el que lideraba Los toda empollerados la... estos seguirán en la Sí. policía después del 1 de... Bueno, quiero que sepas que no, porque hay muchos comisionados que ya están dándonos información que van a estar dispuestos a declarar, porque ellos ya saben las cosas que se dieron y hay documentación. Afortunadamente nosotros no vamos a tener que crear un caso, nosotros ya tenemos preparada información. El 1 de julio comienza nuestro tiempo de Así es. justicia. Bueno, a ambos, gracias por habernos acompañado y sobre todo a ustedes que pues día a día nos honran con su audiencia miércoles a miércoles. Ya último programa de la era Juan Carlos Varela, ya el otro miércoles Oye, será otra Fernando, antes que historia. cierres, hay unas personas que se vinieron de Canadá para participar en el Tortugón Party. Son seguidores de Ricardo Martinelli. Dice que ellos quieren venir a satisfacerse de ver cómo se acaba este terrorífico gobierno de Juan Carlos Este Varela. desastroso gobierno. Bueno, Todos al Tortugo así Party. es. Mañana los espero a las 5:45 de la mañana. Suerte a nuestra selección hoy en esta cita en Kansas City contra los Estados Unidos en 15 minutos. Iván Donoso, vuelvo con ustedes.